muchachos. Tengan ustedes muy buenos días, chicos, otra vez. Estamos iniciando la sesión. Antes de eso voy a explicarles un poquito lo que vamos a hacer ya. Según nuestro sílabo, pues no, lo que vamos a realizar es lo siguiente. La semana pasada tuvimos clase de verbos, si no me recuerdo. Ya, entonces, esta semana lo que estamos haciendo, estamos entrando espérate, tiempo. Un favorcito, Tomaya, ¿me puede decir por favor la sesión anterior? Porque no va a ser que me pase una sesión otra vez. A ver. Ah, la sesión anterior es el verbo 1. Ya, ¿me puedes acceder acá por aquí el material? Mismo un ratito le pido que deje de grabar. Accédeme al material, por favor, porque sí, justamente ahí tenemos un pequeño detalle. Listo, profe. Gracias, Miss. No me voy a adelantar. No vamos a adelantarnos, ¿sí? Entonces, la sesión anterior trabajamos el verbo. A ver, voy a hacer algunas preguntas antes de empezar. Estoy estableciendo un poquito la sesión de ahora. Verbo 2, ¿ves? Está muy bien. Bien, entonces voy a preguntar antes de continuar. Voy a cerrar lo que no va. Bien, chicos. Aquí. Pregunto, repito. Perdónenme por la demora. Ahora sí. Muchachos, el verbo. Explicamos. Primero, dime. Morfológicamente, el verbo, ¿cómo se le considera? Contesta, por favor. Morfológicamente, el verbo es variable. Ok. Porque tiene cambios. ¿Cuántos cambios tiene? ¿Cuántos cambios tiene? Es una palabra variable porque tiene cambios. ¿Correcto? Tiene 5 cambios, dentro de los cuales hay uno que no posee. ¿Cuál es el cambio que no posee? A ver, vamos, campeones, actívense. Correcto, Tomaya. El verbo no posee el accidente o cambio de género. Muy bien, Christopher, esa es la actitud. Lo demás también, ¿ah? Chicos, habíamos hablado del verbo posee dos partes. ¿Cuáles son las partes del verbo? ¿Cuáles son las partes del verbo? Buenos días, Christopher. ¿Cuáles son las partes del verbo? Raíz y... Uy. Raíz y desinencia. Raíz y desinencia, ¿ya? En la desinencia están los cambios. Ya, violentamente. ¿Cuáles eran esos cambios que tiene el verbo? Esos 5 accidentes que tiene el verbo. A ver, dime. ¿Cuáles son esos cambios que posee el verbo? Persona, modo, muy bien, mulatillo, 2. Número, tiempo y, muy bien, campeona, muy bien, cuya y aspecto. Perfecto. Dentro del modo hay 3 modos. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Cómo yo reconozco el modo indicativo? ¿Cuál es la estrategia que voy a usar? ¿No? Exacto. Para algunos que todavía no me escuchan bien ahí, vamos a agregar al costado del verbo la frase es cierto que. Muy bien, Valencia. Cuya. Valencia, cuya. Muy bien, Tomaya. Y para el subjuntivo,
Muy bien. Ojalá. El imperativo no hay rollos porque el imperativo tiene, pues, no mandato. Ya. Entonces, mira, haces solamente, ¿no? Es cierto que lloré, es cierto que traeré, ojalá vuelva, ojalá suba, ojalá subiese. Ya. El imperativo ya te dije. En el caso del aspecto, chicos, en el aspecto habíamos hablado un poquito de los eh, cuando la acción culmina y no culmina. Cuando culmina, ¿qué aspecto es? Muy bien, a ver, estoy leyendo. Puedes usar tu, incluso puedes usar tu micro. Aspecto perfecto. Por ende, cuando no culmina, es imperfecto. La pregunta es, la terminación aba, ia, que es pasado o pretérito, ¿a quién pertenece? ¿En qué aspecto? Perfecto, imperfecto. Aba, ia. Por ejemplo, lloraba, perdía. Muy bien, el aspecto perfecto, ¿me dicen? ¿Correcto o no? A ver, lo demás que dicen. Lloraba, perdía, amaba. Mucho cuidado. La terminación a Bahía, por más que sea pasado, porque el aspecto no es tiempo, a Bahía se usa siempre para imperfecto. ¿Ya sale, Sareli? O sea, siempre es para imperfecto, siempre. Recuerda que el aspecto imperfecto, si bien indica que una acción culminó, no quiere decir que no se pueda seguir realizando dentro del pasado. Entonces, a Bahía, a Bahía siempre es imperfecto, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Ahora, muchachos, cuando tenía el futuro con una sola palabra, como por ejemplo lloraré, amaré, pensaré, ¿qué era? Perfecto, imperfecto. Futuro de un solo elemento. ¿Recuerdas? Gracias, Muletío. Noroña, buenos días. Chagua también. Chagua participa en teatro. Cuando termine en el caso de un futuro de una sola palabra. Por ejemplo, ingresaré. Cuando es un futuro de un solo elemento, es imperfecto. Uh -huh. En cambio, si le agregas el haber, habré ingresado, es un futuro con más posibilidades que se realice. Entonces, eso es perfecto, ¿ya? Bueno, el tiempo lo clasificamos en tiempo simple y tiempo compuesto. Vamos a hablar un poquito de eso también hoy día. Chicos, tienes que repasar. El curso se va poniendo más difícil, pero tienes que seguir adelante, ¿ya? Vamos hoy día a trabajar el verbo. Clase de verbo. Típico pregunta de admisión. Empezamos primer tipo de verbo. El verbo copulativo y el verbo no copulativo, o también llamado verbo predicativo. ¿Sí? Mira, el verbo copulativo, como su mismo nombre dice, simplemente es un verbo nexo. Entonces la pregunta es, si yo tengo la pregunta, chicos, mira, acá tenés tú eres, yo amo, él creció, ahí está. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles verbos te parecen nexo? ¿Mm? ¿Cuáles verbos te parecen nexo? Cuando digo nexo, me refiero a que sea un conector. ¿Cuál de esos verbos te parece conectores? Es decir, que obligatoriamente necesiten otro elemento para poder generar esa conexión. Muy bien, Mulatillo.
Eres, dice por ahí. Muy bien, Tomaya. También está. Como tú eras, yo puedo decir yo amo y tiene sentido, se entiende completamente. Él creció, ella creció y se entiende completamente, pero tú eres, tienes que ser algo. Ella está, tiene que estar de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Es que estos verbos necesitan un complemento. Ya, eso es un verbo copulativo. Un verbo copulativo es aquel verbo que es un conector y necesita completarse. Por eso, ¿cuáles van a ser esos verbos? Por excelencia, son tres. Ser, estar, parecer. Cuando digo por excelencia, quiere decir que siempre son. Sin embargo, también se pueden considerar permanecer, yacer y a veces queda y resultar. Y deben poseer un complemento que se llama atributo. ¿Cómo es esto? Mira. Ella está. ¿Cómo está? Enamorada. Mira, esta enamorada responde a esta pregunta. ¿Cómo está? Enamorada. ¿Y quién es la enamorada? Ella. Modifica a dos elementos y tiene un verbo copulativo. Digo copulativo porque está con un complemento. Ese complemento siempre modifica a dos elementos, que es el verbo y el sujeto, ¿ya? A eso se le va a llamar atributo. Entonces, los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar. Repito, principalmente ser, estar, parecer. Y siempre tienen que tener un atributo. Profe, ¿cómo sé que es un atributo? Porque siempre modifica a dos elementos, que es el verbo y al sujeto. Profe, y se llama atributo solo si aparece con el verbo copulativo. Mira, mi prima parece actriz de radio. Hago la pregunta. ¿Qué parece? Actriz de radio. ¿Y quién es la actriz de radio? Mi prima, ¿ves? Verbo parecer está en mi lista, verbo copulativo. Automáticamente esto se llama atributo. Ya está. Ahora mira acá. Los de la academia son de Puno. Mi alumno es muy inteligente. Este es de Puno, ¿por qué lo puedo cambiar? Cámbialo con una sola palabra. Que diga lo mismo. A ver. Chévere, Christopher. ¿Ves? ¿Te diste cuenta? Como dice Christopher, Christopher, no dice, profe, si tus alumnos son de Puno, tus alumnos son puneños, pues. Exacto. Ese de Puno equivale a puneños. Entonces digo, ¿qué son? Puneños. ¿Quiénes son los puneños? Los de la academia. Ahí está, ¿ves? Verbo copulativo automáticamente se llama atributo. Entonces, ¿cómo se genera una pregunta para hacer caer al alumno con este verbo? Es muy sencillo. Al alumno lo destruyen de esta manera. A ver, a ver. Voy a ponerlo acá para que no borrarlo después, ¿ya? Acá arriba. Digo, no. Ella, es médica. Y él no lo es. La pregunta que te viene acá. Los verbos copulativos son aquellos que establecen conexiones, ¿no? Y generan bivalencia junto con un atributo y de lo contrario se llaman predicativos. Son reemplazables, por sea, hasta vende un florazo, ¿no? La pregunta y luego te dice. A continuación se subraya, pues, ¿no? Una palabra indique la función que cumple. Mi pregunta es, ¿este lo? ¿Qué será? Tienes alternativas. O de, o y, atributo, predicativo. Son cuatro nomás, ¿no? Ya, ahí está.
Claro, y por teoría acumulativa ya, o sea, tú más o menos tienes una teoría, ¿no? Ya, ya más o menos te la vas oliendo, pues, ¿no? Ese es bueno, ¿ah? Ese es bueno. Lo demás con champa simple, ¿qué iría? A ver, Tomaya, a ver, Acuña. Chagua, Chagua, tu amiga, ¿ah? Ibáñez. Celine Luna, Ibáñez. Rodríguez. ¿Dónde está tu compadre? Ah, no, Joel creo que no está acá, ¿no? Juancito. Ya. Entonces, el alumno tiene que hacer un razonamiento aquí. ¿Por qué? Mira. Si digo que ella es médica, y digo que él no lo es, una consulta, bien Tomaya, justo por eso viene el detalle. Pues. Ya, una pregunta. Si digo ella es médica y él no lo es, cuando se prueba él no lo es, ¿por qué no ha ingresado ayer a las fijas? Ah, será porque estaba en clase, ¿no? Una consulta. Eh, este lo, ¿a qué palabra reemplaza? ¿A qué palabra? ¿Mm? ¿A qué palabra reemplaza según mi oración? A médica, claro. En su caso no puede ser médica, pues, ¿no? Pero sí puede ser médico. Entonces, en este caso, médico. Ya, en este caso, digo, él no es médico. No sé si te das cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces digo, ¿no? ¿Qué es médico? ¿Quién es el médico? Él, o sea, no lo es, perdón. Automáticamente verbo copulativo. ¿Y esto qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Hoy estoy con lajo. ¿Qué tal lajo? Este es un atributo. Y el alumno cayó. ¿Sabes cómo cayó? Porque muchos alumnos saben que la, los, lolas funciona para OD. Eso lo sabes por pronombres. Pero te olvidaste que tienes el verbo copulativo. Conclusión. Cuando hay verbo copulativo, el lalos y el lolas no es OD, sino atributo. Perfecto. Ya está. Bueno, la intención de hoy día es enseñarte eso. Tengo una más, en la que caes. Antes de continuar, porque hablando, no voy a terminar. Voy a poner atributo, ¿ya? Nosotros en la academia decimos atributo, ¿no? Ya. Chicos, siguiente caso. Mira, mira. Yo digo, Sareli es piropeada. Es piropeada por Christopher. O al arco nomás. A ver, una consulta, chicos. ¿Verbo copulativo? ¿Qué dicen ustedes? Eso, Christopher. ¿Qué dicen los demás? A ver. Muy bien. Cuya, me faltas tú, Ibáñez. Juancito, no te hagas, ¿ah? Yasuri. Verbo copulativo, ese verbo subrayado, muchachos. A ver, la mayoría me está diciendo que sí. Vamos a verificar. Entonces, ¿qué es el alumno, no? Y eso es lo importante de la academia. En un libro lo lees, pero a veces no te lo explica. Y justo las preguntas de esto viene así, para matar a la gente. Mira, el alumno ha hecho esto en su cabeza. Profe, el verbo ser, no está acá, obviamente. Ella es. ¿Qué es piropeada? ¿Y quién es la piropeada, Sareli? Ah, verbo copulativo, atributo. Entonces,
En ese momento necesitamos un apoyo, ¿sí? Necesitamos un apoyo. Ujú. Un para tu memoria. Bien. Verifica esto. Vamos a retornar. Perdón que me demore con este verbo, pero es necesario. Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Me salió mal, pero no importa. Mira. Aspa simple. Matemática. Función cuadrática. Alarcón. Piropea. A. Sarelli. Chicos, si se ponen a analizar un poquito, aquí él está realizando, este sujeto realiza la acción de piropear. Y Sarelli recibe la acción. Es uno de. Cuando pasé a este caso, Sarelli ya no, ¿cómo se puede decir? Si bien recibe, ya no está al final y con un conector A, sino se encuentra al inicio y es un sujeto. Este sujeto está recibiendo la acción, ¿sí? Por esta persona que anteriormente era sujeto y que ahora vamos a llamar AG, es agente. Mira, el verbo es piropea. El verbo que tenía un elemento se convirtió en un verbo con dos elementos, que vendría a ser un verbo compuesto. Y tarán, tarán, este es el verbo. Lo cual me da a entender de que esto de acá no es un verbo aparte. Y esto tampoco es un atributo, porque, repito, todo esto es el verbo. A continuación, muchachos, acabamos de hacer algo que tú debes conocer. Cuando una persona recibe una acción y está al inicio, se llama la voz pasiva. Pero cuando la realiza, se llama la voz activa. Cuando canta, se llama la voz Perú. Conclusión. Para tu memoria. Para tu memoria. En voz pasiva, no hay. Sí, señores. No hay atributo. Esto pertenece más a una clase de atributo que de verbo copulativo. Pero es importante decirlo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a borrar. Os recomiendo que le tomes un pantallazo. Voy a poner la cruz bien ya para que no te hagas problema. Me salió peor el aspa. Un favorcito, tómale pantallazo. Porque posiblemente no esté después. Perfecto. Continúo entonces. A ver, voy a ver si puedo añadir una diapo ahí. ¿Ya? Perfecto. Voy a añadir la misma diapo acá para que puedan entenderlo por si quieren revisarlo, ¿ya? Ya, entonces, verbo copulativo, ya sabes, ser, está, parecer, obligatoriamente debe tener atributo. Recuerde para tu memoria. Ahora vamos al verbo no copulativo. Su nombre lo dice, ¿no? O sea, son cualquiera que no sean estos. Los verbos que no sean ser, estar, parecer, permanecer. Y obviamente, no tienen. ¿Qué no tienen? Salón. ¿Qué no deben tener? Exacto, no tienen atributo. Atributo dice, atributo.
Entonces, mira. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es, no? El profesor te la pone más yuca, mira. Por ejemplo, digo, ¿no? Yo canto solo. ¿Ya? El verbo es cantar, no está en la lista. Al toque. Verbo no copulativo, verbo predicativo. No, no hay rollo. Mira. En cuarentena permanezco en mi hogar. Ahora, aquí, profe, estoy usando el verbo permanecer. ¿Ya? Entonces analizas, ¿no? El sujeto es yo. Correcto. Dice, ¿dónde permanezco? En mi hogar. Complemento circunstancial del lugar. ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. Verbo. Pregunta. Si bien este es un verbo permanecer que está en la lista, consulta, ¿tengo atributo? No, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo el verbo que es posiblemente copulativo, pero no tengo el atributo, entonces, ¿esto qué será? ¿Verbo copulativo o verbo no copulativo? Ojo, no tiene atributo. Esto será un verbo no copulativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay atributo. Chicos, este es el caso. En el cole es adorado Potter durante el año. Mira, es adorado. No es verbo copulativo porque esto está, ¿en qué está? ¿En qué está? Por favor, dime. ¿En qué es? Este es el verbo, es un verbo no copulativo. ¿Por qué? ¿En qué estoy? Estoy en la famosa voz pasiva. Y en voz pasiva no existe verbo copulativo. Por ende, todo esto es un verbo no copulativo. Todo viene de adorar. Y también recuerda, ¿no? Acá falta algo. Es adorado por alguien. Entonces, ese por él, por alguien, puede ser tácito. ¿Sí? O sea, puede no estar presente, pero tú lo sobreentiendes. Por eso es voz pasiva. Bien, yo creo que podemos romper alguna pregunta ya. Creo nomás. ¿Habrá, pero? Creo que no. Creo nomás. Verbo personal, verbo impersonal, verbo regular, impersonal. Uy, hay verbo copulativo, pero está combinado. Por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Pero, mira, acá te pide, mira, si analizas, hay un verbo copulativo, dice, ¿no? Así nomás, al ojito, ¿cuál para ti de la 1, 2, 3, 4 es copulativo? ¿Cuál de las cuatro? 1, 2, 3, 4 tiene verbo copulativo. Vamos, campeones. Uy, ¿quién hay? No, o sea, quiero que me digan entre 1, 2, 3 y 4 cuál de estos es copulativo. A ver, Chagua, a ver, Christopher, Granda. Interesante, Mulatillo. Verbo hacer, ¿será copulativo, Mulatillo? ¿Cuáles son los copulativos, Mulatillo? Ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Ser, estar, parecer, en primer lugar, ¿ya?
Entonces, verbo hacer no es copulativo. Fuiste. ¿Fuiste qué verbo, de qué verbo viene? Ahí está, pues. Viene de ser. Esta es la respuesta. Entonces, 2A. Mire, ya nos quedan dos posibles claves. ¿Ves? Se descartó en una, en golpe. Bien. No hay otra pregunta con copulativo. Eso falta terminada. Ya, no te preocupes. Vamos a continuar y seguro que va a aparecer ahí combinado. Entonces, volativo, ser está, parecer, permanecer. Ser está, permanecer. Ser está, parecer, permanecer. O ser está, parecer nomás. ¿Ya? Vamos. Aquí. Quiero esta pregunta, la 11. Su respuesta, por favor, la 11. Vamos. Vamos, querido salón. Mucho mejor, mulatillo. Mucho mejor. ¿Lo demás qué dice? Muchos alumnos confunden este fueron o confunden este fue. Descartada la A, ¿sí o no? ¿Qué dice Sareli? ¿Qué dice Tomaya? ¿Qué dice Ibáñez? Aarón, ¿qué dice Aarón? Domínguez, pensé a Doménica. Bien, la respuesta es la C. Ya que en este caso la B no puede ser porque estamos en una voz pasiva. En la D no puede ser porque este es verbo ir. La clave de la C. Correcto, ¿ves? Fácil. Por ejemplo, acá, qué interesante es esta pregunta. Dice, ¿no? La opción que posee frase verbal predicativa. Cuando dice ver predicativa, quiere decir que tiene verbo predicativo. Eso quiere decir, tiene verbo copulativo, perdón, predicativo, se refiere al verbo no copulativo. Pregunta, campeones. ¿Cuál es la respuesta en este caso cuando lo que te está pidiendo? ¿Qué opción posee verbo no copulativo? ¿Qué me dice acá en la 8? ¿Ya ves, campeón? Vamos, tú puedes, tú puedes. Tú también que me estás escuchando y no participas, también puedes. Uy, apúrate. Vale, Christopher. Vale, muletillo. Muletillo, entonces prende tu cámara para que me enseñes los verbos en tu pared, ¿ya? Salón, te pide un verbo no copulativo. Los verbos no copulativos son cualquiera que no sean ser desaparecer. O sea, dice, no, fase verbal predicativa viene de verbo predicativo. Exacto. Chicos, si te pide un verbo no copulativo, son todos los verbos menos ser, estar, parecer, permanecer. Estos tres son en primer orden, ¿no? Luego te dije que podía ser permanecer, yacer, quedar, resultar. Entonces, mulativo, te invito a que te fijes otra vez. Como dice Osito Lima, tú eres importante, mulativo, para mí. A ver.
La respuesta es, ¿cómo permanece? Atento. ¿Quién es el atento? Él o ella, atributo, verbo permanecer, verbo copulativo. Ya fue. ¿Cómo ha estado? Muy sorprendida. ¿Quién es la sorprendida o muy sorprendida? Ella. Verbo estar, verbo copulativo. Atributo, no es. Sé más cuidadoso, sé cuidadosísimo. ¿Qué sé? Cuidadoso. ¿Quién? Tú. Característica, atributo, verbo ser. La respuesta, sin motivo se fueron de aquí. Fueron, verbo ir. Respuesta, avión. Te pasaste, ¿ah? Me haces dar gastritis por gusto. Ya. No te preocupes, por ser primera vez puede ser. Siguiente verbo. Verbos pronominales. Ya, esto sí te va a salir. Lo voy a hacer método pollito, ¿ya? Los verbos pronominales son aquellos que, como dicen, usan pronombres. ¿Qué pronombres van a usar? Es este. Me, te, el se y el nos. ¿Ya? Perdón por este color. Muy fuerte para todos, creo. Me, te, se y nos. ¿Ya? Entonces, empecemos con el primero. Verbo reflexivo. Retorna la acción a la persona que lo realiza y puede recordarlo con así, a ti o a mí mismo. ¿Cómo es esto, profesor? Es como un espejo. Mira. Ahí está el pronombre que te dije. No, nena, no te peines en la cama. No te peines a ti misma. La acción la realiza ella y la acción retorna a ella. Verbo reflexivo. Katy se desinfecta las manos a sí misma. ¿Sí? También podría ser lo siguiente, ¿no? Si te dicen, oye, ¿sabes qué? Lávate ahora. Profe, pero no está el verbo, no está el pronombre que usted me dijo que tenía que estar antes. Sí, pero está acá, mira. ¿Ves? Lávate a ti misma. Fácil. Verbos recíprocos. Retorna la acción, pero ya no a uno, porque acá siempre es a uno. A varios. En este caso, el refuerzo es mutuamente. ¿Cómo es esto, profesor? Los novios se abrazaron, este pronombre, se abrazaron mutuamente. Durante el examen, los postulantes se miraron intensamente, mutuamente. Se miraron mutuamente. Elian y Sareli se pelean mutuamente. La acción retorna a ellas. Aarón y Juancito se se alientan mutuamente. ¿Ves? Fácil. Y tenemos un verbo más. Es el verbo de cuasirreflejo o verbo cuasirreflejo. ¿Cómo es esto? Esos no retornan la acción, o sea, parece que la acción retornase, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, digo, ella se despertó en el bus. La acción de despertarse la realizo yo, pero la acción de despertarse no recae en mí directamente. O sea, ¿cómo me despierto a mí mismo? Profe, pero yo programo mi celular y me despierto a mí mismo. No, pues payaso. No es una acción como lavarse, como bañarse o como halagarse. La acción de despertar no puede recaer, o sea, tú la puedes realizar, pero no podemos indicar que recaiga en ti mismo. Los cachimbos se retiraron a sí mismos, la acción de retirarse recae en ellos. Ella
Se sienta. Se sienta a sí misma. La acción de sentarse recae en ella. Nosotros nos fuimos. Nos fuimos a nosotros mismos. Nos fuimos. O sea, la acción no recae. ¿Sí? Entonces, vamos, repito. Respuesta. Te pide verbo reflexivo. Vamos. ¿Ya la viste, no? Mira, muchos marcaron esa clave. ¿Por qué no es la A? Y es porque te olvidaste que el verbo reflejo, ¿qué te dije? Que usa pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Me, te, se. No. Entonces, acá qué ocurrió, ¿no? Ella peina su cabello, claro, peina a sí misma, ¿no? Porque es su cabello, pero hay un detalle. No está el pronombre. Ay, la guaneaste, profe, no está el pronombre. Por eso es que no lo consideramos como verbo reflexivo. En cambio, acá mira. Critícate. Ahí está el pronombre. Te criticas a ti mismo. Esa es la clave. Estuviste cerca, Alarcón, viento Maya, pudiste ver. Sí, pudiste ver. Vamos a algún verbo importantísimo. Importantísimo. Y de acá ya sacamos preguntas para el material. Tenemos tarán, verbo regular y verbo irregular. Muchachos, su mismo nombre dice. Verbo regular y y los irregulares. Una consulta. En geometría, ¿qué son los polígonos o figuras irregulares? ¿Alguien me explica, por favor? A ver, ¿quién es el chancón de matemática? ¿Ahí por ahí? O las figuras irregulares. No sé, por ahí podría también entrar, ¿no? En geo. Los que están cerrados. Ok, muy bien. O sea, los irregulares. Los que están cerrados. Vayamos a un ejemplo más práctico todavía. A ver, tú ves a un chico caminando en el gimnasio y ves su cuerpo. Está saliendo del gimnasio, ¿no? Y dices, oye, ese amigo tiene un cuerpo irregular. ¿Qué entiendes? Tiene un cuerpo irregular. Que no tiene una buena forma, exacto. Es como que te digan, ¿no? Este, que te digan, oye, sabes que tu cuerpo es irregular, ¿no? O sea, está medio, o es muy musculoso, o es poco musculoso, no tiene la forma, exacto. Porque lo regular es como nosotros, dice, claro, ya, vale, vale. Incluso dentro de la gestación, ¿no? Gestación regular, irregular, o en el caso de los periodos de las chicas, también se toma regular y irregular, ¿no? Ahora, ¿cuál es la explicación para esto? Es que lo regular es lo común y lo irregular es lo diferente.
Bajo esta lógica, decimos lo siguiente. Un verbo en el castellano, un verbo irregular, así como en el inglés, un verbo regular es aquel que se mantiene común con todos, no varía su raíz. En cambio, un irregular sí varía su raíz. ¿Ves? Tenemos el caso del verbo patear. Mira, para yo saber la raíz, como te expliqué la semana pasada, tomas un verbo. En este caso acá está el verbo conjugado. Tienes que conjugar el verbo para que, o sea, para hacer un verbo tiene que ser conjugado. Pero para saber si es regular o irregular, lo tomas en su forma infinitiva o forma original, se puede decir, arcaica, y le quitas esta terminación. Ar-er-ir, ¿ya? Cuando tú le quitas la terminación ar-er-ir, para aquellos que no conozcan, la terminación ar, er, ir, también se les va a llamar formas infinitivas, ¿ya? ¿Y qué te va a indicar el ar, er, ir? Para aquellos que, si por ahí le preguntan, ¿no? Indica la conjugación. En este caso, cuando tú tienes un verbo que viene del ar, o sea, como patear, llorar, es de primera conjugación. Si termina en er, viene del er, segunda conjugación, y viene del ir, es tercera conjugación. Bajo esta lógica, tú tomas al verbo para saber si es regular. Vemos aquí, patear, le quitas la terminación ar, que es la infinitiva, la primera conjugación, y te queda paté. Esa es la raíz. Chicos, mira, paté, 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 paté. Pateé, pateamos, pateaste, siempre se repite. Entonces, es regular. Amar, llorar, cantar. Amé, amabas, amaré, amasteis. ¿Te diste cuenta? Eso es todo. Y en el verbo irregular varía su raíz. Por ejemplo, tienes el verbo, acá dice, ella jugó. Vas a la forma infinitiva, es jugar. La raíz debería ser cuando tú le quitas el ar, el i. Ahí está, jug. Verifiquemos abajo. Juego. Uy. Juegas. Uy. Jug, ahí está. Jug. Pero ya cambió una vez, entonces, irregular. ¿Sí? Oh. Ya, te voy a dar una técnica. Esta es la técnica que usamos nosotros, lenguaje, ¿ya? Para que lo hagas así en un golpe nomás. Mira, esta es la técnica. Otro para tu memoria, Saleli. Para tu memoria. Escúchame, escúchame. Para que tú sepas si es regular o irregular, vas a hacer lo siguiente. Tomas a la raíz y le sumas la O. Para que sea regular, cuando le sumes la O, tiene que tener sentido. Y cuando sea regular, le sumas la raíz más la O y no tiene sentido. Pero no entiendo. Ya, vamos a ver. A ver, chicos, denme verbos, los que ustedes quieran. Los que ustedes quieran, el que tú quieras. Que no estén en la pizarra, pues, o en el PPT. Ya. Ya, perdón. Ya, por ejemplo, me dice acá Alarcón y Tomaya me dice comer y saltar. Entonces, cojo un verbo, ¿no? Ojo, aunque no me has dado verbos directamente, pero me dice la forma verbal, en conjugación. Comer.
Le quito, esta es la raíz. De comer, la raíz es com. Porque le quitas er, ¿ves? Sumas la o. ¿Cómo? Yo como, tiene sentido. Entonces es regular. ¿Viste? Saltar. Salto. También es regular. A ver. Más verbos. Arroja, arroja. Cocinar, buena. Me dicen cocinar. Quítale el ar. O. Cocino. Muy bien. Dormir. Arrojar. Muy bien. Entonces, mira. En el caso de dormir primero. Dormir. La raíz es dorm, porque le quitas el ir. Le sumas la o. Dormo. ¿Viste? Entonces ya la guaneaste, pues. Es irregular. Y si no me crees, verifica, pues. Yo duermo, cambia, ¿ves? Arrojar, le quitas el a y queda arrojo. Y es regular. ¿Viste qué fácil es, chicos? Así lo vas a hacer, ¿ya? Para toda tu vida, para que no te hagas tanta bola. Ahora, un detalle también acá dice. También puede cambiar su desinencia. ¿Cómo es esto, profesor? Mira el verbo estar. Yo estoy con tu enamorada. La raíz es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de estar. ¿Ves? Hacemos la técnica, ¿eh? Le agregas la O y te queda esto. Primero, así no tiene sentido. Como verbo, ¿eh? Entonces es irregular. Pero cuando yo verifico, chicos, miren, conjugo estar. Estuve, estaré, estaba. Siempre se mantiene la raíz. Pero no es irregular por la raíz. Es irregular por esto. Por la desinencia. ¿A qué se debe esto? Y es que como vi, al ejemplo tal vez no te pueda hacer más claro acá. Cuando tú tienes un verbo de primera conjugación, segunda o tercera, mira, la regla es que todos tengan la misma conjugación. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, mira, todos tienen la misma conjugación, are, todas, ¿ya? Entonces, voy a cambiarlos conjugándolos internamente. Por ejemplo, raíz, raíz, raíz. Dice, yo amo, yo lloro, tú amarás, tú llorarás. ¿Ves? Tienen la misma terminación. Amé, lloré. ¿Ves? ¿Te diste cuenta? Tienen la misma terminación o desinencia. Sin embargo, aquí hay un problema. Yo lloro, yo estoy. Ahí cambió. Tú estarás, ahí sigue normal. Yo lloré, yo esté, no, yo estuve. Ahí está el cambio, ¿ves? Entonces, por eso es que esta desinencia aquí ha variado. Desinencia distinta. Y estar es irregular no por la raíz, es irregular por la desinencia. ¿Sí? Pues vamos a las preguntas. Ahora sí podemos hacerlo. Chicos, respuesta de esta pregunta y de esta pregunta. Vamos, al interno, escribe por favor. Verbo regular, verbo irregular. Vamos.
A ver, ¿qué han hecho? ¿Han champeado ya? A ver. 1C me dicen. Ujú. Bien, correcto. Correcto. En la 3 me dicen la B. Ujú. Mm. En la 3, porque la 1 ya salió ya. Está más fácil que ella, ¿no? La 3. Christopher, ¿pero aplicaste la técnica? Hay un pequeño detalle que te has olvidado. Y es que tiene algo más para saber esto. Mira. Por cierto, pero la mano mandada está clave. Escúchame, con esta técnica vas a hacerla al toque. No es la B. No, Christopher. No es la B. Te voy a explicar por qué. Muy bien, mulatillo. Te voy a explicar por qué. Bien, María. Te voy a explicar también por qué. Un PTM para Tomaya otra vez. Uy, no salió. Ay, no me aburro, le puse en otro lado. Mi vida eres tú. Y está. Y este PTM viene para Christopher. Con cariño, ¿ya? Y todavía te voy a poner al arcón para que lo pongas en tu muro. Así que dale, lo posteas ahí. Lo posteas ahí en tu muro para que tus alumnos sepan cómo te trato. El cariño que te tengo. Entonces, por ejemplo, Christopher nos ha puesto, escogió el verbo donde dice, ¿no? Elegimos. Ya. Hay un verbo más. Espérate. A ver. Eligieron, dice, ¿no? Mm, elegimos. Vamos a poner otro. Ahí estoy verificando que sí, es verdad, Christopher. Aunque no hay una posible doble clave, sí, sí, acabo de darme cuenta ahorita, pero te voy a explicar esto que te va a servir más adelante. Solamente es para tenerlo como ayuda a memoria, mira. Tomamos el verbo infinitivo, ¿ya? Todo esto viene de elegir. Y acá viene de pescar. Entonces, chicos, la recomendación es la siguiente, ¿ya? Acá le quitas ar, ir, y le sumas a o. Ahora, en este caso acá dice pesco. Tiene sentido. Esto es regular. Chicos, mira, pero acá dice pesqué. Muchos alumnos se pueden confundir. Profe, está cambiando. No, pero el sonido de este sonido es una K en fonos. Y este sonido de Q también es una K. Entonces, ¿qué es lo que prevalece aquí? No lo que tú veas, sino el sonido que tiene. Entonces, en elegir, no dice el ego. Acá dice
elejo. Obviamente, está también mal. O sea, me refiero que no tiene sentido, es irregular. ¿Sí? Eso quiere decir, profe, que lo que voy a hacer en la siguiente es guiarme del sonido y no de la palabra directamente. Bajo esta lógica, sí. Vamos a ver. Analizamos, a ver si no, porque me parece que tenemos dos claves ahí. Pondrás viene de poner. Aumenta so. Pono, no tiene sentido. Irregular. Estar. Ya dijimos que estar es recontra irregular. Esto no tiene sentido. Irregular. Fueron. Viene del verbo ir. Ya, pues no, en este caso ya ese es recontra irregular. La clave es la A. Vamos a ver la B. ¿Qué pasó ahí? Rogar. Robo. No tiene sentido. Es irregular. Correcto. Elejo. No tiene sentido. Elejo. Irregular. Perder. Perdo. De perder. Sí, también es irregular, Christopher. Por eso te decía, acabo de verificar de que sí. Hay dos respuestas aquí. A menos de que la pregunta esté al revés. Asumo, ya, regular, decido, regular. No. Es correcto, Christopher. Retiro la palabra, pero sí te mando el PTM para que te acuerdes este caso. O sea, que vas a tomarlo como el sonido del original, de la raíz original. Bajo esta lógica, miren acá. Antes de seguir. Distinguir. Es correcto, Cristian. ¿Eh? Es correcto, Tomás, y es correcto, Mulativo también su clave. Distinguir. ¿Regular o irregular? Vamos, campeón. Técnica. Le quitas ar, er, ir, ¿no? Y el alumno le pone la O. Profe, dice distinguo. Tiempo. Este es un sonido de G. Por tanto, todo esto es un sonido de G. No debería ser distinguo. No deberías poner la U incluso. Solamente debe quedar esto. Ya que, recuerda que se pone G, Gi, Ga, Go, Gu. ¿Te acuerdas? Distinguir, suena, esto de acá suena como una G. Al final es distingo. Esto es regular. Querer. Viene de querer. Quiero. No, irregular. Recuerda, ve al original. Errar. Esto yo te ayudo. Es irregular. Porque sale hierro. En una de sus conjugaciones es hierro. Cogió. Cogió. ¿Qué es? Ya, ahí viene el problema. Guíate del sonido. Lleva el sonido cogió. Viene de coger, ¿no? Viene de coger. Fonética.
Entonces, súmale, quitas er. Aumentas la o. Cojo. Cojo. Existe, si no. Es regular. Profesor, no entiendo. ¿Qué te dije? Ve a la forma infinitiva, quitar ar, er, ir, pones o. O si tú no quieres eso, haces lo siguiente, ¿no? Cogí, cogía, cogeré, cogiste, cojo. ¿Te diste cuenta que todo se mantiene coj, coj, coj? Porque lo que prevalece es el sonido. Vamos, cerrar. Exacto, cerrar, profe. Cerró, no existe, pero sí existe cerró. Tienes que guiarte de cómo está cerro, el acento. Entonces es la palabra enredar es regular. Yo enredo, tú enredas, él enreda. Ya. Enriedo es otra cosa, eso no está mal conjugado. Y como sustantivo existe otra palabra. Entonces esto es regular. Vamos a buscar otra pregunta aquí, ¿ah? Aquí, repito, mira. ¿Qué verbo es regular? Recordar, pensar, pedir. Entonces, haz lo que yo te dije. Viene de recordar. Si viene de recordar, la raíz es record. Le pones la O. Recordo no existe. Irregular. Ya fue. Buscar. Busco. ¿Ves? Sí existe. Regular. Clave. ¿Ves? Pensar. Penso. Pedir. Ya eso ahí. Clave. Uy. ¿Por qué apareció solo 3? No, no va a haber ninguna. Ah, no, 6. 6 clave. 7. Mira. Toco, como, parto. Avión. Ya, hasta ahí. Siguiente verbo. Personal y impersonal. Al toque nomás. Personal, hay una persona que realiza. Tiene sujeto. Impersonal, pues no tiene sujeto. A ver, vamos a ver. Sujeto, chicos, aquí. Cociné un rico cuy chectado. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién realiza la acción? Sujeto aquí. Vamos al salón. Sujeto tácito. Es yo. ¿Quién realiza la acción de cocinar?
Yo cociné un rico cuy chactao. Sí tiene sujeto, pero es un sujeto tácito. Entonces, personal. Sheila parece interesada por los jugadores. ¿Quién parece interesada? Sheila, sujeto. Personal, ¿ves? Vamos. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Solo para alumnos ya con un nivel más alto. ¿Sujeto? A ver, Palacios, a ver, Céspedes, López, Paniagua, Arú. ¿Cuál es el sujeto? No me enfada que me mires así, Isaí. A ver, te estoy esperando. ¿Por qué tienes miedo de equivocarte? Equivócate con confianza. A ver, ¿qué dice Aarón? ¿Qué dice Carpio? Mario, Muya, Juancito, Lee. Creo que estaba ahí, no sé. Interesante, Mirko. Estuviste muy cerca. En este caso, ¿el sujeto es quien realiza la acción o el que realiza la acción? Si vemos el verbo es enfadar. ¿Qué o quién realiza la acción de enfadar? O sea, ¿qué es lo que hace enfadar? Y la respuesta es esta. Si todavía no te sale, no te preocupes. No me enfada eso. Esto es el sujeto. Esta es una oración compuesta. ¿Sí? Más adelante te voy a ayudar un poquito para entender esto mejor. La cuestión es que tengo sujeto en los tres, así sea tácito, por ende es personal. Y va a ser impersonal, chicos, cuando no tienen sujeto. Por ejemplo, dice, en mi casa se vive bonito este tiempo. Vive. Profe, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién realiza la acción de vivir? ¿Yo? A ver, ¿yo se vive? ¿Él se vive? Como que no tiene, profe. No encuentro. Entonces, no hay sujeto. Se le dice sujeto cero. Sujeto cero cuando no existe. Impersonal. Llueve mucho en Guaral. Verbo de naturaleza, o sea, que indica un accidente de naturaleza, siempre son impersonales. Graniza, llueve. ¿Quién llueve? El cielo. El agua. No hay verbo impersonal. María vuelve a ver. Para María vuelve a haber necesidades. Ya. Este momento es muy importante. Yo diría que uno de los más importantes de tu vida, ¿ya? Porque puede determinar tranquilamente una pregunta de ingreso. Mira, el verbo haber, pero no cualquier haber impersonal. Por favor, graba esto. Para que el haber sea impersonal, tiene que ser igual a existir. Y cuando sea cambiado por existir, úsalo en singular. Obligatorio, ¿ya? Por ejemplo, mira.
Chicos, este haber, ¿se puede cambiar por existir o no? ¿Qué dices tú? Vamos, vamos. ¿Se puede cambiar por existir o no? A ver, Mirko. A ver, Tomaya. Ese, a ver, de acá. ¿Se puede cambiar por existir? Cámbialo en tu cabeza y dime sí o no. No voy a avanzar hasta que no me respondas. ¿Eh? Tú que no quieres machucar tu botón, dime. A ver. ¿Se puede cambiar por existir? ¿Sí o no? Mulatillo. Cuya, Chagua, López. Claro. O sea, cuando dije existir, o sea, conjugado. Pues. Mira, Tomaya. En clase existen alumnos postulantes. Es correcto. O sea, el primer orden es que primero se puede reemplazar. Sí se puede. Tiene sentido. Ahora, vamos a lo segundo. Una vez que ocurre esto, si se puede cambiar, entonces yo tengo que usar el verbo haber en singular. Es decir, esta oración está mal. ¿Cómo debe ser esta oración? Esta oración debe ser en clase había alumnos postulantes. ¿A qué se debe que tiene que ser haber en singular? Uno, porque se cambia por existir, ya de hecho, y el otro porque va a ser impersonal. Eso quiere decir que el sujeto es cero. Entonces, mira, si tú preguntas qué había, es alumnos postulantes. Ese es el objeto directo. Pero yo me pongo a buscar, este es el complemento psicotécnico del lugar. ¿Quién realiza la acción de haber? Él había, yo había, alumno. Entonces, la técnica mortal es esta de acá. ¿Cómo te viene una pregunta de admisión con esto? Te viene así. Ya no hubieron dificultades. Y te dicen, ¿la oración está correcta o no está correcta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen lo demás? Oye, te estoy dando algo que nadie te da. El alumno que se preocupa dice, ¿no? Profesor, usted me dijo que cuando veo el verbo haber, lo cambio por existir. A ver. Porque tiene sentido. Ya no existieron dificultades, tiene sentido. Ya, chévere. Luego, ¿qué te dije? ¿Qué te dije después de esto? Uy, habla, pues. Ah, habla. Tiene que estar en singular.
Si cambias por el existir, tienes que usar el singular. Eso quiere decir que, ¿cuál es la corrección de esta oración? ¿Cómo se debe corregir? ¿Qué debo poner en vez de hubieron? Claro, Christopher, pero existir solo es para que tú lo tengas en la cabeza. Y se dice, ya no hubo. Pero puedo poner había, correcto, no hay problema, pero de preferencia mantén la misma conjugación. ¿Ya? Ah, ya, profesor, ya entendí, ya. Entonces, cuando diga, cuando diga la oración, ¿no? Profe, de verdad que, habían demasiados congresistas corruptos. ¿Consulta está bien? Habían demasiados congresistas corruptos. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Ay, ay, ay. ¿Qué he hecho mal, Tomaya? ¿Qué te dije que cambies? Muchachos, cambia. Existían demasiados congresistas corruptos. Cumple. ¿Qué debes hacer? En singular. Mira, por eso no ingresan. Oh, es así. Y esto lo vas a escuchar a cada rato que lo repiten mal. Bien. ¿Para qué sirve esto? Para hacer entender que el haber puede expresarse de así, con una sola palabra, o a veces puede ser con varios. Mira, para María vuelve a haber necesidades. Entonces, para María hay necesidades. Verbo haber, cámbialo por existir. Para María existían necesidades. ¿Tiene sentido? Entonces es impersonal. Y repito, si se cambia por existir y es impersonal, pues las puras es. No hay sujeto. Sujeto cero. Ah, ya, profesor. Qué diferente es cuando digo, mira, habían llorado en casa, habían llorado. ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? Ese está bien. ¿Por qué? Porque ellos, tácito. ¿Te diste cuenta que no lo puedes cambiar por existir? ¿Existían llorado? Entonces, este es un verbo personal. ¿Ves? Bueno, espero que hayas memorizado eso. Dale una repasadita si no. Bien, esto déjalo de lado por mientras. No hay problema, déjalo de lado. Vamos a pasar a la parte más importante. Ah, debe haber verbo personal y personal. Chicos, clave aquí. Recuerda que en personal no tiene sujeto, ¿ya?
Vamos. Vamos, Salón. Clave. Recuerda que para hallar un sujeto, puedes hacer la pregunta ¿quién más verbo? ¿Ya? ¿Quién más verbo? Originalmente esa es la pregunta. Sin miedo al éxito, ¿qué diría la gente? A ver, la gente que postula. Profe, yo postulo. Profe, yo postulo, pero no participo, porque yo me la sé. Ya está bien, te felicito, campeón. Buena clave, un muletillo. Lo único malo es que se reconciliaron. ¿Quiénes se reconciliaron? Sujeto tácito, ellos. Si hay sujeto tácito, no es impersonal, es personal. Descartar la clave B. Vale, muletillo. Un muletillo, vas a agarrar tu libro, así. Pero bien, campeón, porque me gusta que participes. Tiene 20 tu registro. Lo demás, yo te dejé menos claves. La clave es la clave D, correcto. ¿Quién hace mucho frío? El verbo hacer, cuando también indica que se realiza algo, también es un verbo impersonal, ¿no? Por ejemplo, hace frío, hace calor. Pero si hubiese dicho hace trabajos, ahí sería personal. Porque sería él hace trabajos. Pero cuando es de climas, o verbo climático, perdóname, o de naturaleza, ahí lo tenemos. Muchos me dirán, profe, pero resplandecer también es un verbo climático, pero hay un detalle, mira, acá está en la luna. ¿Quién realiza la acción de resplandecer? Es la luna, este es el sujeto. ¿Ya? Bien. ¿No hay otro impersonal? A ver. Ya, repito. Yo la hago, ¿ya? Yo la hago. En el departamento de Cusco se vive bien. ¿Quién vive bien? Él se vive bien, no se puede. Impersonal. Finalmente todos habían logrado. ¿Quiénes habían logrado? Todos. Personal. Se quedaron estudiando hasta muy tarde. ¿Quiénes se quedaron? Ellos o ellas. Sujeto tácito. Personal. Ay, existían. Existía demasiados problemas. Singular, correcto. Impersonal. Clave. 1 y 4. Avión. Voy a continuar para no quedarme en el aire. ¿eh? Bien, chicos. Dejamos personal y personal. Vamos al verbo transitivo. Acá el que tiene OD. Y el que no tiene OD es el intransitivo. Verifiquemos primero el transitivo. Chicos, para saber si un verbo es transitivo o intransitivo, necesitamos esto. Saber que tiene OD. Profe, pero ¿cómo yo sé que tiene OD? Fácil. Puedes empezar con las preguntas. ¿Qué o a quién más verbo? Ojo, repito, no es quién, es a quién. O reemplazarlo por los lalos lolas que te enseñé en pronombre. Chicos, Grecia compra 2 cachorritos en la calle. ¿Es un verbo transitivo o no? Y dime si es, ¿cuál es el OD?
Yo hago la primera. Empieza con la pregunta ¿qué? ¿Qué compra? Y sale la respuesta, 2 cachorritos. Ahora, luego reemplaza por Lalos y Lolas y ponlo atrás del verbo. Cachorritos le corresponde a los. Entonces digo, Grecia los compra en la calle. Tiene sentido. Si es OD. Si es OD, es un verbo transitivo. Y Tommy atacó al virus desde su casa. Chicos, OD, ¿cuál es el OD? Vamos. Correcto, la pregunta sería, ¿qué atacó? ¿A quién atacó? Al virus. Lalos y Lolas y antes del verbo. Lo atacó. OD. Verbo transitivo. Un chancho al palo ha comido Camila. ¿Cuál es el OD? Vamos. Vamos, Césped. Acuña. Eso es Fortnite, oye. ¿Cuál es el OD? Sareli Tomalia. ¿Cuál es el OD? Correcto. Si yo analizo, ¿qué ha comido Camila? Porque el sujeto es Camila. Quien realiza la acción de comer es Camila. ¿Qué ha comido? Un chancho al palo. Lalos Lolas. Un chancho es lo. Antes del verbo. Camila lo ha comido. Objeto directo. Chicos, verbos transitivos. Fácil. Acá mira, tengo uno más complicado, ¿no? Ya. Ya, en esta acá la última, ¿ya? Con OD. ¿Cuál es el OD en esta oración? Solo los alumnos de más experiencia pueden decirlo, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el OD aquí? Uy, uy. ¿Que nadie? Yasuri. Nadie es. Salón, me sorprende. Ni siquiera me das una posible respuesta. ¿Cuál es el OD? Te he puesto acá la ayuda todavía. Jamás, Miriam. Miriam es algo que llamamos vocativo, campeón, que hemos visto cuando hicimos comas. Mula, tío, dame tu número para yapearte, ¿ah? Este es el OD. ¿Cómo lo hizo Mulatillo? Mulatillo hizo la pregunta primero, ¿qué no entiendo? Y dijo, no entiendo eso. Luego dijo, profesor, lo voy a cambiar por lo. Y lo voy a poner antes del verbo. Yo no lo entiendo. Ahora, hay otro pequeño detalle, ¿no, profe? Pero acá hay otro, un verbo más, ¿por qué no le preguntas ese verbo? Lo que pasa es que se le pregunta el verbo principal. Oración compuesta. Bien mulativa. Mira, que te laven las manos te han exigido todo el día. ¿Quiénes te han exigido? ¿Ellos o ellas? Sujeto tácito. ¿Cuál es el OD?
¿Cuál es el OD? Que te lave las manos. Para aquellas personas que se van dando cuenta, yo puedo hacer el cambio, el OD se puede cambiar con la palabra eso. Es una técnica, pero para esa técnica tienes que hallar primero el sujeto. Cuando hagamos OD te voy a enseñar más eso. Aquí en mi barrio se venden mascarillas KN97. Por ejemplo, acá yo tengo, pues, ¿no? ¿Quién realiza la acción de vender? Él. No, no se puede. Yo se vende, no. El sujeto es sujeto cero. Tienes un verbo impersonal, pero a la vez este verbo impersonal posee esto, que es, ¿qué vende? ¿Qué se vende? Eso, objeto directo. Acá no se puede poner lo vende, ¿no? Se lo vende, ¿no? Pero se reconoce porque es impersonal. Eso quiere decir que cuando es impersonal, por ejemplo, cuando dije, ¿no? Hubo congresistas. Este es un verbo impersonal. Y este de acá vendría a ser también el objeto directo, ¿ya? Cuando tienes un verbo impersonal, el complemento es uno de. Verbo transitivo. Bien, chicos. Verbo intransitivo entonces es cuando no tiene OD. Analizo solo dos. Jocelyn es la chica más fiel del Agustino. Profe, verbo copulativo. Todo esto de acá tiene un nombre si esto es verbo copulativo. ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Cómo se llama esto? Si tengo un verbo copulativo. ¿Qué es la chica más fiel? ¿Quién es la más fiel? Jocelyn. Atributo. Muy bien, Ibáñez. Apareciste 20 años después. Ayer canté emocionada en mi barrio. Profe, ¿qué canté? No hay. ¿Cómo canté? Emocionada. ¿Quién es la emocionada? ¿Ella o él? No tengo poder. Este es núcleo de predicado, complemento circunstancial del tiempo. Esto más adelante lo presentaré, se llama predicativo, complemento circunstancial del lugar. No hay OD. Intransitivo. Así de sencillo. Ella duerme tranquilamente, el núcleo de predicado, sujeto, circunstancial del modo, circunstancial del lugar. No hay OD. Ojo, el intransitivo puede tener oía, no es rollosa, pero no OD. ¿Sí? Verbo defectivo. Con esto terminamos. Muchachos, un verbo defectivo es aquel que tiene conjugaciones incompletas. En cambio, un no defectivo, o también le dicen completivo, también le dicen, ¿ah? Tiene su conjugación normal. Por ejemplo, en el banco ocurrió robos. Chicos, ¿cómo se diría en primera persona plural con este verbo? A ver. Primera persona plural con este verbo. Ocurrir. Primera persona plural de presente. Primera persona plural de presente. A ver, Salón. Ya, primera persona el plural. Primera persona. El plural es nosotros. ¿Puedes decir nosotros ocurrimos?
¿Yo ocurro? No se puede. Por eso es que es defectivo. Balbucir. A ver, conjúgalo, ese niño ya balbucea, dice ya. Conjúgalo con yo, en presente. Yo balbuceo ya. En pasado, ahora, balbuceaba, balbuceé, balbucí. Tomar en cuenta que una cosa, se puede balbucir, porque el verbo balbucir es como conducir. Entonces mi pregunta es, cuando tú dijiste yo balbuceo, yo conduceo, si estos son iguales en conjugación, tú me has dicho yo balbuceo, o sea, yo conduceo. ¿Cómo sería yo en presente con conducir? Con conducir, yo presente. Con conducir, para que salga balbucir. Yo conduzco. La pregunta es, si es yo conduzco, no es yo balbuceo, sino yo balbuzco. La pregunta es, ¿existe eso? Por eso justamente no tiene todas las conjugaciones. No se puede. Yo solía, yo suelo alegrarme, habré solido, no tiene. En futuro no se puede. Yo soleré. O sea, le falta conjugación. Y a estos van todos los verbos, bueno, como ocurrir, atañer, suceder, yo sucedo, tú sucedes, no se puede, balbucir. Los mismos verbos impersonales de naturaleza también entran acá, ¿ya? Tronar, no se puede decir yo trueno, a menos que sea agua aparte, ¿ah? Llover, ladrar. Pero se pueden conjugar, pero no se deben, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho de la oración que tengas al frente, ¿no? En cambio, en el verbo defectivo sí normal, pues, ¿no? Yo satisfago, tú satisfaces, se satisface, yo satisfice, satisficimos. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, muchachos, acá tenemos todos los verbos normales, ¿no? Comer, jugar, todos los que se puedan conjugar. Cantar. A ver, espérate. Verbo principal y verbo subordinado no lo voy a trabajar ahorita, pero vamos a hacer unas preguntas de esto y con eso vamos a finiquitarlo. A ver. A ver, la 8 dice. El verbo poseía y destacaba. Son respectivamente. Puede ser regular y irregular. Ya, vamos a ver.
Poseer viene de posee, pones la O. Poseo. Entonces, tiene sentido. Regular. Destacaba. Viene de destacar. Quitas ar. Destaco. Tiene sentido. Regular, regular. Esa es la clave. ¿Te diste cuenta que sale tan rápido con la forma que te he enseñado? Solamente es cuestión de que lo practiques. A ver, ¿qué más nos faltaba? Verbos de efectivo. Vamos. 6. Clave la 6. Verbos de efectivo, es decir, que no se pueden conjugar en todos los tiempos o personas. Tiene problemas en la conjugación. Clave. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, habremos tenido, tendréis. Pregunta. ¿Yo ladro? ¿Puedes decir yo ladro? Profe, wow, wow. Tú ladrabas. En un modo subjuntivo o modo subjetivo se puede usar, pero no es un verbo que tenga esa conjugación para las personas. Lo que pasa es que, les repito, los verbos defectivos poseen defectos y no se conjugan para las personas o simplemente ocurren para hechos nomás. Ya está. La respuesta es cerdo. Solamente debes haberte fijado aquí hoy. Bien, chicos, lo dejo y espero que por favor estudien un poquito más, ¿ya? Se cuidan bastante. Un abrazo para todos ustedes. Estudien, por favor. Nos vemos en la siguiente.